Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites ahora seguir meditando en tu palabra. Guíanos, ayúdanos a disfrutar de este alimento espiritual y que sea de provecho, Señor, este alimento para nuestro espíritu también. Bendice a cada familia, bendíceme a mí, Señor, que pueda ser un portador fiel de tu palabra, y te rogamos que perdones nuestros pecados. No somos dignos ni suficientes para poder estar al frente, pero por tu gracia aquí estamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Pues he titulado este Salmo 23. Me quebré la cabeza para ponerle título y le he llamado El Buen Pastor. ¿Sale? Es difícil, ¿no? El Buen Pastor. ¿Quién se sabe el Salmo 23? El Salmo 23 es muy famoso. Yo creo que será el más famoso que existe en el mundo. Este Salmo se enseña a los niños en la escuela. Este Salmo se lo saben los soldados allá en la guerra. Este Salmo se lee en los hospitales, se lee en los funerales, se canta en los funerales. ¿Dónde más? Se lo pone ahí en la sala de su casa. Tiene un cuadro con el Salmo 23. ¿Sí o no? Muchos se lo saben de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Así? ¿Fuerte? A ver, Eli, párate. Bueno, no, brincando así. No, fuerte, nada más fuerte. Eso. Muchos de nosotros no sabemos ese salmo, ¿verdad? A ver qué dice el Salmo 50 que nos estamos aprendiendo. Como el Salmo 50 habla de que Dios no acepta a los pecadores, ese no nos gusta tanto. Pero el 23 está bonito. Bueno, es un salmo más conocido de David, del libro de los Salmos, el Salmo 23, Salmo de David. ¿Cuándo lo escribió? No se sabe si ya fue de viejo, con toda su experiencia, o de jovencito cuando era pastor de ovejas. Pero bueno, el contexto que podemos ver aquí, es a un pastor en un campo con un rebaño de ovejas. ¿Sí? Entonces, en base a eso, Dios inspira al rey David a poder escribir este salmo. Y obviamente tiene mucha información, muchos principios, pensando, vamos a leer y analizar este salmo como un pastor que tiene a su rebaño en el campo, pero también como Dios teniéndonos a nosotros como su rebaño y sus ovejas. Esa es la comparación, esa es la manera como vamos a ver y analizar este salmo, en un enfoque de David ahí en el campo con sus ovejas, y de Dios con nosotros que somos sus ovejas. Entonces, hay muchos principios, pero hoy solamente quiero compartir contigo 7. ¿Sale? Solamente 7. Vamos a ver. El primero, el buen pastor me pide mi voluntad. El buen pastor es un principio. El buen pastor
me pide a mí mi voluntad. Vamos a pensar entonces en ese pastor de ovejas en el campo. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y reconocen la voz de su pastor. Las ovejas son guiadas por él y comen lo que a donde el pastor les lleva, y se guardan en el corral a donde el pastor las lleva, y se van por el camino a tal hora y regresan a tal hora conforme a la guía del pastor. Bueno, entonces, si es así, esas ovejas identifican a su pastor y tienen un sentido de pertenencia. Muy bien, aterrizándolo a nosotros, el buen pastor Jesús, obviamente, aquí estamos hablando de Jesús. También pudiéramos decir que este es un salmo mesiánico. El buen pastor Jesús, que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces, pensando en el buen pastor Jesús, pidiéndome mi voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pedirme mi voluntad? Pedir mi vida, que yo me rinda a Él, que yo acepte que Él es mi pastor. Como dice, Jehová o el Señor será o fue. Es. ¿Qué es? Mi pertenencia, mi pastor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿usted reconoce que Jesús es su pastor? Muy bien, pues Jesús le dice a dónde comer. Jesús le dice a dónde ir a dormir. Jesús le dice a dónde guiar su vida. Y usted le entrega su voluntad porque usted va a ser guiado por Él. Amén. No, ya no escuché muy fuerte ese amén. Si usted, lo primero que te va a pedir el pastor es que tú le digas, yo quiero que tú seas mi pastor. ¿Quieres que yo sea tu pastor? ¿Quieres que yo sea tu pastor? Le están diciendo a Jesús. ¿Y usted qué contesta? Sí, bueno, pues yo te voy a pedir cosas que tal vez no te agradan. Yo te voy a pedir que tú seas obediente. Yo te voy a pedir que te conduzcas con santidad. Te voy a pedir que te conduzcas en la vida conforme yo te voy a modelar y a decir. ¿Estás de acuerdo en ser mi oveja? Nada más dos. Ya se va reduciendo. Quiero llevarlos hasta que ninguno diga nada. ¿Sale? Porque es padre decir Jehová es mi pastor, pero haz lo tuyo de veras. ¿Qué significa y qué implica que sea tu pastor y que tú seas la oveja? Dejarte guiar, morir a ti, morir al yo y decirle a Dios, aquí está mi voluntad. Aquí está mi vida, te la entrego. Tú eres mi pastor. Tú guíame a esos lugares de reposo. Tú guíame a ese cuidado que tal vez yo no tenga la sabiduría para cuidarme de los adversarios. Tú guíame. Yo te entrego mi voluntad. Y sé que si yo te entrego mi voluntad y tú me guías, yo caminaré seguro. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hace en este salmo? Primer versículo, Jehová, el Señor, el buen pastor, es es ahora mi pastor. Es mi pastor. No es del vecino, no es de los americanos, no es de los brasileños. Es mi pastor. Mío de mí. ¿Sí? No es de nadie. Haz lo tuyo. Cuando lo hagas tuyo y digas, Señor, el Señor es mi pastor, entonces tú sigue a tu pastor. Porque las ovejas no están ahí renegando, bueno, sí hay ovejas rebeldes, ¿no? Hay ovejas descarriadas, pero son casos raros, son casos extraños. ¿Usted es oveja descarriada? Pero aquí hay muchos casos extraños, ¿no? Muchos. Entonces, Jehová es mi pastor. En primer lugar, el buen pastor me pide mi voluntad. ¿Ya se la entregaste? ¿Sí o no? ¿Es tu Señor? ¿Es tu pastor? En segundo lugar, Él me da lo que necesito. Me da lo que necesito. ¿Qué necesita tu alma? Él lo sabe. No da regularmente y así como a veces quisiéramos, no nos da lo que nosotros queremos. Nos da lo que nosotros necesitamos. A veces no contesta la oración
conforme a lo que tú quieres, pero la contesta de acuerdo a su voluntad, que es lo que tú y yo necesitamos. El buen pastor me da lo que necesito. Dice que nada me faltará. ¿Estás de acuerdo con eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué te falta? ¿Estás esperando que te suceda un milagro? ¿Estás esperando que venga algo bueno para tu vida? ¿Estás esperando? ¿Qué esperas? Estás esperando, o sea, prepárate porque viene lo mejor, porque viene lo bueno. Me aplaudo porque así hacen muchos carismáticos. A ver, viene lo bueno, ¿sí o no? Viene lo bueno, ¿sí o no? Hermanos, lo bueno ya llegó hace 2000 años. Lo bueno se llama Jesús, que murió en la cruz y resucitó por ti y por mí, y se ofrece para darnos todo, y nada nos faltará. ¿Vives en pobreza? ¿Vives en enfermedad? ¿Vives en una situación crítica, económica o familiar, lo que sea? ¿Crees que te hace falta algo o ya Cristo está en tu vida? No importa si estás en una crisis, no importa si estás en una tempestad, lo mejor ya vino y se llama Jesús. Y por eso dice, nada me faltará. Y aquí está hablando de presente, pasado o futuro. Futuro. Él es mi pastor ahora, por lo tanto, lo que viene no tengo problema. Nada me faltará. ¿Por qué? Porque hoy tengo a mi pastor, a Jesús mi pastor, y nada me faltará. Dice luego, me guiará. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos, descanso. ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesitas en la vida? Descanso, paz. ¿Estás esperando que surja algo para tener paz? ¿Para tener descanso en tu alma? Él te da lo que necesitas y te da la paz. Tu alma necesita tranquilidad, necesita detenerse, poder meditar y reflexionar en que tu alma necesita tranquilidad y paz. ¿Por qué tan acelerado? ¿Por qué tan nervioso? Dice el Señor, ¿tú nervioso y yo qué? ¿No? Así al revés. Yo lo había entendido al revés. ¿Tú tranquilo? Y Él no está nervioso. Y Él es más, Él no te da ni el descanso ni te da la paz. Él es la paz y el descanso. Y por eso es importante que nosotros entendamos que Él nos da lo que nuestra alma necesita, porque Él conoce el diseño humano, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó. Él sabe perfectamente cómo funcionamos y a veces lo que funciona bien y lo que no funciona bien en tus emociones, en tu cuerpo físico, en tu inteligencia, en tus relaciones interpersonales, en tu economía y en todo absolutamente. Él conoce todas las cosas y sabe lo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar, me guiará por sendas ¿de qué? De justicia. De justicia. Cuando Él dice nada me faltará, estamos pensando en qué. ¿Vestido? ¿Te hace falta vestido? Vivimos en una crisis tal que no tienes que vestir. ¿Cómo está el closet? ¿Cómo está el ropero? El roperío, ¿no? ¿Cómo está? ¿Tienes calzado que ponerte? ¿Más de uno? ¿Sabes que hay personas que no tienen ni uno? Calzado, vestido. ¿Te hace falta? ¿Comida? ¿Agua? ¿Y por qué no te bañas? Si no te falta agua, no entiendo. ¿Saben que hay personas que no tienen agua para tomar hoy? No tienen agua para beber. El día de hoy no hay. Tú y yo tenemos abundante, ¿verdad? Hasta queremos salir en lancha y luego. Pero hay mucha agua. Mucha agua. Qué bendición.
Qué bendición. O sea, si vinieran personas que viven en pobreza extrema en nuestro propio país o en otro continente como África, como Asia, y que nos vieran a nosotros desperdiciar el agua, desperdiciar la comida en un convivio, en una kermés, ahí estamos tirando la comida, de veras llorarían. Llorarían. Una vez vino un amigo de Cuba, y lo llevamos a una comida tipo buffet. Vino solo, su familia se quedó en Cuba. Y cuando vio que todo el mundo se servía ahí en el buffet y traíamos los manjares a la mesa, se puso a llorar. Nosotros no entendíamos por qué, porque su familia no tiene que comer. Y aquí hay abundancia de comida. Y su familia no puede salir de allá. No valoramos a veces. ¿Qué te hace falta? Cuando el Señor dice, Él es tu pastor, nada te faltará. Y aún, si tú vivieras una situación de crisis, si Él está contigo, nada te faltará. Aún si estamos en una situación crítica, si el pastor, creador del universo, dueño del oro y de la plata, está contigo, ya tienes esa convicción de que Él es tu pastor y que tu pastor te cuida, te bendice y te da lo que necesitas, no te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tantos nervios al respecto del futuro? Lo que viene, el día de mañana, ¿qué pasará? Pon tus manos, pon tu confianza, pon tu vida en el pastor de pastores y verás que no te va a hacer falta y será una total convicción en tu vida. El versículo 5 refuerza esto. El versículo 5 dice, ¿aderezas qué? O preparas una mesa delante de mí. Estamos hablando de un pastor con un rebaño de ovejas que lo lleva ¿a dónde? A donde hay comida, donde hay pasto, donde hay alimento para las ovejas. Prepara todo. Prepara el terreno porque puede haber animales peligrosos o serpientes o lobos o animales predadores para las ovejas. Pero dice, aderezas mesa delante de mí. ¿En dónde? Cuando las ovejas llegan al lugar, es porque el pastor ya preparó el lugar y si había algún animal peligroso, ya lo ahuyentó y está tal vez alrededor, o alguna serpiente por ahí y están alrededor. Por eso dice, aderezas mesa delante de ¿quién? ¿Quiénes son sus angustiadores? Pues los que se quieren comer a las ovejas. Pero aquí también está la protección de nuestro Dios. La protección de que no nos hace falta nada y aún nos permitirá comer en una tranquilidad porque Él se hace cargo. El pastor se hace cargo de nuestra seguridad. Cuando salimos a casa a trabajar, cuando regresamos en la noche, si llevas transporte, si andas en el transporte público, si sales a la calle, ayer en tu casa misma, accidentes de todo tipo. ¿Cuándo fue que iba de regreso? El lunes, me parece. El lunes iba de aquí de Guerreros de Oración, iba para mi casa, que es su casa, y pasando el Dominos, antes de llegar a la bandera, un tremendo tráfico y un accidente. 2 coches. Uno que iban borrachos, no sabemos si eran jóvenes o adultos, le pegó a otro, salieron hacia la banqueta, iban saliendo los del Cebetis, o hay una escuela ahí, no sé de qué, con Alep, iban saliendo. A 2 jovencitos y a uno que iba en una moto o bicicleta, los mataron. Iban saliendo tranquilos, caminando en la banqueta, saliendo de la escuela, y ahí estaban tendidos. Tremendo, ¿verdad? De un momento a otro. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos cuida? Cuando salimos en la mañana, cuando regresamos en la noche. ¿Cuántas personas salen pero ya no regresan? ¿Cuántas personas en la noche se duermen y ya no despiertan? ¿Cuántas personas se van al hospital por algo sencillo y simplemente ya no regresan? Debemos de estar confiados en que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es el que nos cuida y nos guarda y adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros
angustiadores, porque el enemigo quiere destruir, matar, robar nuestra paz, matar a todo hijo de Dios. Y luego también dice, mi copa está rebosando. ¿Qué significa eso? Mi copa está rebosando. Hay bendiciones no son normales. Las bendiciones que nos da el buen pastor no son bendiciones normales, son más allá de lo normal. ¿Por qué? Porque se derraman. Se derraman. Así es de que si tú estás angustiado, preocupado y diciendo, pobre de mí, yo no sé qué hacer, qué pasará mañana, entonces déjame decirte, no estás confiando en tu pastor, el buen pastor Jesús. No estás confiando. Pon tu confianza en Él y que cambie tu actitud y que cambie tu preocupación por alegría, por gozo, por paz, por tranquilidad en tu corazón, sabiendo que estás haciendo lo que necesitas hacer y lo demás déjaselo a Él. Haz lo que tengas que hacer. Tampoco te vayas al sofá, a la cama y decir, bueno, Jehová es mi pastor y aquí lo espero. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer y déjale lo demás al Señor. Deja que Él venga cubriendo tus necesidades. En tercer lugar, el buen pastor me ayuda en las pruebas. Versículo 4a. Aunque ande, ¿qué? En el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Porque Él está conmigo. Me ayuda en las pruebas. Ahora, analicemos este texto. Dice el texto que Él no me permitirá entrar al valle de la sombra y de la muerte. ¿Qué es el valle de la sombra y de la muerte? Pruebas, peligro. Vamos a pensar en este rebaño. ¿A poco no solamente en el pastor lleva el rebaño donde pues está todo limpio y bonito, sino que hay momentos en que tienen que pasar por lugares peligrosos? El valle de la sombra, el valle donde viene, dice David que peleó con el oso, con el león, ¿verdad? Peleó, ¿por qué? Porque venían y se llevaban a las ovejas y él iba y peleaba con el oso y con el león y se los quitaba del hocico, de sus dientes, de sus garras y demás, de sus colmillos, y entonces hay peligro. Aunque ande en el valle de la sombra, las ovejitas pues son indefensas, no tienen colmillos para pelear, ni garras para defenderse, ni son muy inteligentes, ¿sí o no? Simplemente están ahí al acecho del, ¿cómo dice aquí? El enemigo, angustiadores, dice, ¿no? ¿Cómo? En presencia de mis adversarios. Y entonces la oveja está al acecho, en peligro, indefensa. Y dice el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice este salmo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La crisis. En la crisis usted puede ver a Dios de una manera más clara. Lo estábamos analizando con los amigos de Daniel en el horno de fuego. En la crisis, en el fuego, estaba un cuarto hombre, como apariencia, como hijo de los dioses. Estaba Dios, estaba el Hijo de Dios. En la prueba, ahí en la prueba te está esperando. Ahí en la prueba quiere darte tranquilidad. Ahí en medio de la crisis te está esperando el Señor, de la crisis económica, de la enfermedad de un hijo, de la enfermedad de tus padres, no lo sé, en la situación que te angustia, dice, aquí estoy esperándote. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, yo no temeré, no tengo miedo, porque mi pastor está conmigo, porque Jesucristo está conmigo. Esta es la idea de que las ovejas van confiadas en lugares de peligro, en pruebas, ahí van confiadas porque están viendo a su pastor que las acompaña y que ahí está cerca. Y es un reto y un desafío que nosotros
nosotros hoy en día podamos ver al Maestro, podamos ver a Jesucristo en medio de las pruebas, y que en medio de las pruebas existe el mayor crecimiento espiritual que los hijos de Dios pueden experimentar. En medio de las pruebas conoces mejor al Maestro que en medio de los éxitos, que en medio de las situaciones que a veces no son peligrosas. Ahí en las pruebas, ahí en la crisis, ahí en el problema matrimonial, es cuando comienzas a escuchar la voz de Dios, te detienes y puedes darte cuenta de que el Maestro está a tu lado y te está diciendo: aquí te estaba esperando. Veíamos ahí en Daniel que los 3 amigos de Daniel fueron lanzados, y cuando fueron lanzados, allá adentro estaba un cuarto hombre. No estaba afuera y luego llegó, allá estaba. Y cuando salieron del horno, no salió el cuarto hombre, nada más salieron 3. ¿Por qué? ¿Por qué no salió? Para decirnos a nosotros: acá te espero. El siguiente que va a pasar una prueba, aquí lo espero. Ahí es donde se conoce mejor. Pero tu confianza debe de estar ahí. No tienes por qué huir de las pruebas. No tienes por qué estar llorando con miedo en medio de las situaciones de prueba. Al contrario. ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé que valiente. ¿Por qué necesita valor, Josué? Iba a enfrentar con la muerte, se iba a enfrentar con ejércitos enemigos, despiadados, sanguinarios, se iba a enfrentar con gente mala. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se va a esforzar y ser valiente? Porque yo estaré contigo. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿En tu inteligencia? ¿Dónde? ¿Tu experiencia de la vida? ¿Te vas al gym? ¿O sabes box? ¿No? ¿Qué? ¿Dónde está tu confianza? En Jesús. Solamente en Jesús está nuestra confianza para enfrentar las adversidades de la vida. Aunque ande en el valle, no importa, no me importa dónde ande. Él es mi pastor. Y si yo voy a enfrentar en esta vida adversidades, si en esta vida voy a enfrentar dificultades, crisis, tormentas, no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo sé con quién voy. Yo sé con quién voy. Como Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía quién iba con él. Y estaba seguro que Dios iba a su lado. Así es de que tú y yo debemos de estar seguros, primeramente, que Él es nuestro pastor, que le entregué mi vida, mi voluntad, que le entregué la dirección y el gobierno de mi corazón, y que entonces no me importa donde yo vaya, Él va conmigo, porque Él es fiel. Él jamás te va a abandonar, jamás te va a abandonar, aunque te sientas solo, te sientas deprimido, te sientas que nadie te habla, te sientas que nadie te quiere. El Señor está contigo a donde quiera que vayas. Esta es la manera que nos ayuda Dios en medio de las pruebas, el buen pastor. Ya llevamos 3, 4. Me disciplina y me anima. El buen pastor me disciplina y me anima. Versículo 4b. ¿Qué dice? Tu vara y tu cayado, ¿qué hacen? Me infundirán aliento. Wow, ¿para qué sirve la vara? La vara de la corrección, ¿verdad? De Salomón. La vara de Moisés. El cetro del rey. La vara de la disciplina. La vara de guía. Tu vara y tu cayado. Regularmente los pastores entonces tenían una vara y tenían un cayado, que es una vara con un gancho en la punta para rescatar a las ovejas, unirlas, las unía porque se dispersan, y con el cayado las va juntando. Con la vara tenía 2 funciones: para poder defenderse de los animales peligrosos, como los leones o los tigres o los lobos o los coyotes que andan queriendo a las ovejas,
o de una serpiente, y con la vara defendían al rebaño. Con la vara defendían también toda la situación peligrosa. Con el cayado guiaban a las ovejas, pero también la vara servía cuando había ovejas descarriadas, ovejas negras, ovejas desobedientes. ¿Cuántas ovejas negras hay aquí? ¿Cuántas ovejas descarriadas? ¿Sí hay ovejas descarriadas? ¿Usted se siente que es una oveja descarriada? Entonces necesita la vara. Y la vara es disciplina. Es disciplina. ¿La vara duele? Sí, tiene que doler. Si no, no es disciplina. Tiene que doler. Como la mamá que le da la nalgada al niño arriba del pañal y del pantalón y del pañal y llora la mamá, ¿no? ¿Qué tipo de disciplina es esa? La disciplina duele, la vara duele. Para que la oveja pueda obedecer, tiene que sentir la vara. Si la oveja es descarriada, si la oveja se está yendo por un lugar donde por un lugar que implica peligro, necesita ser corregida con la vara. Entonces nosotros como ovejas del Señor necesitamos ser corregidos cuando vamos por caminos de tentación donde le está dando rienda suelta a la carne, al pensamiento de los celos, al pensamiento de la inmoralidad sexual, al pensamiento o a la práctica de palabras que dañan a otros, o de la soberbia del corazón, o de la codicia. Y el Señor dice, por ahí no es el camino. ¿Y qué tiene que hacer? Si no escucho su voz, si no obedezco a través de la instrucción de la palabra, si a través de un sermón ya sabes, pero insistes, va a usar la vara. Va a usar circunstancias de dolor en tu vida para que puedas comprender que ese no es el camino. Va a haber consecuencias de las malas decisiones que van a causarte dolor a ti, a tu esposa, a tus hijos y a los seres queridos que están a tu alrededor, o a tu empresa, o van a dañar el proyecto que tenías a futuro de una empresa o de un estudio o de algo. Va a dañarlo y va a causarte dolor. Y la vara de Dios entonces se hace presente porque te ama. La chancla de la mamá, el cinturón del papá, tiene que doler porque quiere ¿cuál es el propósito? Que los hijos crezcan siendo buenas personas, con buenos principios. Ese es el propósito de la disciplina. Primero el diálogo con el niño, primero el diálogo, la instrucción. Y después entonces, cuando el niño dice, no lo voy a hacer porque ya lo entendí, pero no lo voy a hacer. ¿Y qué? La vara. Ay, ¿qué pasó? Estabas viendo la vara, ¿no? ¿Qué significa la vara? Google, ¿qué significa la vara? Necesitamos nosotros entender que en la disciplina es para infundirnos ánimo, para saber que hay alguien ahí. Fíjate, lo que los niños hacen cuando les dices, levanta los juguetes, no lo hacen. Levanta, y los padres que dicen, levanta los juguetes a las 2. Te voy a dar 3, te voy a dar 3. Levanta los juguetes a las 2. ¿Y el niño? Levanta los juguetes a las 3, vas por la chancla voladora, y vas, y cuando el niño ya estás a punto así de darle el chanclazo, empieza a recoger los juguetes. ¿Qué hace un niño? Está midiendo el límite de autoridad que tú tienes. Está pidiéndote a gritos que necesita una autoridad que le guíe y que le lleve a lugares donde él necesita estar en disciplina. El niño lo que está gritando es, no hay una autoridad aquí. ¿A poco Dios así te dice? ¿A poco Dios así te dice? No seas mujeriego a la 1. No seas mujeriego a las 2. Cuando sean 3, entonces te va a ir mal,
No. A la primera tiene que obedecer. A la primera. Esto es la situación de a veces que no nos gusta disciplinar a nuestros niños. Y nada más decimos, ay, es que es niño, y es que está saludable, pues déjalo que juegue, que haga lo que quiera, que interrumpa a los adultos, que haga, es niño. Sí es niño, pero también tiene unos padres que están al pendiente, ¿no? El niño está bien, pero los padres ahí están mal. Tenemos que corregir, disciplinar, educar, guiar a nuestros hijos de una manera correcta, que honren a Dios, que aprendan a temer a Dios. Que durante la alabanza en los cultos, un ejemplo, en los cultos no estén jugando, porque lo que les estamos enseñando es que la alabanza a Dios no es importante. O que estén desayunando sus sabritas con sus yogur. ¿Cómo me inspiran ustedes? Porque les estamos enseñando a nuestros hijos que no es importante. La alabanza es para los adultos. Ustedes no, tú juega. O ahí está el celular, ahí está la tablet, juega mientras yo alabo a Dios. No, enséñele a su hijo a adorar a Dios, enséñele a su hijo a tener temor de Dios, a orar a Dios, a buscarle en su presencia. Y va a ver cómo el niño comienza a entender las cosas que son importantes. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para jugar con ellos. Hay tiempo para estar cantando, bailando y haciendo con los niños, sí. Pero hay tiempo para adorar a Dios. Y hay lugares especiales donde necesitamos enseñarle a nuestros niños disciplina. Pero todo eso viene obviamente con una disciplina del pastor hacia mí. Porque dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, me animan a ser mejor persona. Y esto es un fruto del Espíritu. Solamente los que hemos entendido las situaciones espirituales podemos ver eso. Si esta enseñanza la escucha psicólogos o políticos, ¿cómo le vas a dar vara a un niño? ¿Cómo? No, eso jamás, eso no se hace, eso es del pasado. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la palabra de Dios. Instruye al niño con la vara para que no te avergüence cuando seas un adulto, cuando estés en la calle, con la vara de la disciplina. Número 5, ya casi acabamos, vamos a la mitad. El buen pastor me fortalece para no enfermar. Me fortalece para no enfermar. Versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué tenía que ungir? ¿Dónde se usa el ungimiento en la Biblia? Se ungen a los reyes cuando Dios los llama a esa comisión. Se unge a los sacerdotes cuando Dios les llama a la comisión del sacerdocio. Se unge en el Nuevo Testamento a los enfermos con aceite. En el Nuevo Testamento se unge a los misioneros que son enviados a predicar la palabra, a los pastores, etcétera. Pero aquí dice, el pastor unge a sus ovejas con aceite. ¿Para qué? Muy bien. Las ovejas tienen mucha lanita, ¿verdad? ¿Tienen lana? Y a veces de tanta lana se van de lado, por eso te vas de lado, ¿ah? Se van de lado y a veces en la lana o en los lugares donde los llevan a comer pueden haber animales como las moscas o llamados tábanos que les picotean la cabeza o la nariz o los ojos, las partes húmedas de su cara y les generan infecciones. El pastor lo que hacía era les ungía con aceite porque a veces se iban a comer y había como ramas y se atoraban y el aceite hacía que más fácil salieran y el aceite hacía que los animales no se acercaran, estos tábanos, y que no generaran infecciones, y si tuviera infección este aceite sanaba y restauraba la infección de una oveja. Por eso dice que unge su cabeza con aceite. Pero sabemos nosotros que el aceite también simboliza
el Espíritu Santo. Y sabemos entonces que si nosotros somos sus ovejas, Dios ha ungido nuestra vida con su Espíritu Santo, capacitándonos para no enfermarnos en el área espiritual. En el área espiritual de pecado, el Espíritu Santo está en nosotros para advertirnos, para corregirnos las áreas donde tal vez haya una situación donde ya estamos mal, enfermos. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a decir que esa no es el área correcta de pensamiento, de acción, de palabra, de conducta. No es lo correcto. Usted y yo que ya somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, cuando hace algo que no está bien, que es pecado, que no está bien delante de Dios, ¿cómo se siente? Antes practicaba lo mismo y ¿qué sentía? Normal, ¿no? Era normal. Pero ahora siendo cristiano, el Espíritu Santo le muestra, le hace sentir, le hace ver cosas, le hace pensar cosas, le hace sentir cosas que no están bien. Y este es el ungimiento del Espíritu que nos capacita para no enfermarnos en el área espiritual, que nos capacita para no infectarnos, para no dejarnos picotear por situaciones de tentaciones externas. Y este es el ungimiento. Unges mi cabeza con aceite. El ungir nuestra vida con el aceite, con el Espíritu Santo de Dios, es la capacitación que nos da preventiva para no caer en áreas de pecado. Para cuando estamos en situaciones de tentación, el Espíritu Santo nos dice, huye, sal de ahí, no estés en ese lugar, no vayas a ese lugar. ¿Qué vas a encontrar en ese lugar? Has ido otras veces y has salido mal. No te juntes con esta persona, tiene malas intenciones y ahí vas. No vayas a este lugar porque ese lugar es un lugar de muerte y ahí vas. No vayas a este lugar porque es una tentación sexual y ahí vas, ¿no? La oveja descarriada. El ungimiento con el Espíritu Santo es para prevenirte de no caer en ese tipo de situaciones y entonces tú puedas tener una vida espiritual saludable. Número 6. El buen pastor me ofrece bendición y paz. El buen pastor me ofrece bendición y paz. Versículo 6, primera parte. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Me seguirán o yo los buscaré? ¿Me seguirán a mí o yo iré tras ellos? Me seguirán. ¿Por qué me seguirán? ¿Por qué me seguirán? El buen pastor está conmigo. El buen pastor me bendice. El buen pastor me cuida. El buen pastor me alimenta. El buen pastor me protege. ¿Sí o no? El bien y la misericordia me seguirán a donde quiera que yo vaya. El bien y la misericordia se llaman Jesús. El buen pastor te seguirá a donde quiera que tú vayas. O más bien, tú seguirás al pastor y el pastor irá contigo. Te seguirá el bien y la misericordia. No tendrás que buscarlas porque el bien y la misericordia se llaman Jesús. Jesucristo es el bien y Jesucristo es la misericordia. Y eso vino a tu vida desde el momento en que tú te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesucristo. Él derrama de su vida en ti y entonces a donde quiera que tú vas, va el bien y la misericordia. Y tú puedes darte cuenta de que al lugar a donde vayas hay bendición. Que el lugar a donde visites tiene que haber bendición, porque el buen pastor está contigo, porque Dios va contigo, porque el Espíritu Santo está contigo. A donde quiera que tú vayas, por ejemplo, me comentaban, ¿no? de lugares donde antes, las personas que vivieron antes en ese lugar practicaban la brujería, la santería, hechicería, o el vudú, o lo que sea de satánico y demoníaco, pero ya se fueron. Tú llegas a vivir a esa casa, ya sea rentar o la compraste. ¿Qué tiene que haber ahí? Hay cosas extrañas,
Los demonios habitan esa casa, pero cuando llega un hijo de Dios, ¿qué pasa? El bien y la misericordia, el buen pastor está contigo. ¿Y qué hacen los espíritus demoníacos al respecto cuando ven a una persona temerosa de Dios? Huyen, simplemente se van, porque ahí no tienen espacio ni les van a dar el lugar. Cuando alguien llega con miedo, cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, pues hacen de las suyas. El miedo, el temor infunde los ruidos y hacen que la gente se vaya y todo eso. Pero cuando nosotros sabemos, no importa si tu vecino practica el vudú o es el brujo del pueblo, no importa, porque el Señor está contigo. El bien y la misericordia te siguen a donde quiera que tú vayas. Y tú puedes ser de bendición a todas las personas que tú visites, donde tú te encuentres, donde tú vivas, donde tú trabajes, donde tú estudies. Tiene que estar el bien y la misericordia porque Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, entonces la copa se derrama. Entonces en medio de los adversarios, Dios te pone alimento, te pone vestido, te da cuidado. Y los adversarios, los enemigos, observan y se llenan de envidia, de celos, de codicia, de avaricia, porque ven tu vida prosperar, porque ven tu vida de bendición, de paz, de tranquilidad. Déjalos que hagan lo que quieran y que digan lo que quieran, pero el bien y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Y por último, el buen pastor me lleva a su presencia. Llegamos al final. Me lleva a su presencia. Llegará el momento donde estaremos con él cara a cara. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por días sin fin, dice la 2015. Y en la casa de Jehová. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en la época de David, no conocían o no había sucedido el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el tabernáculo de Moisés. Luego la presencia de Dios, después de David, estaba en el templo de Salomón. Pero es el lugar de reunión. Cuando dice la casa de Jehová, ¿qué simbolizaba? Presencia de Dios. La casa de Jehová, presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios, como nosotros ahora, ¿dónde está Dios? Ellos yo creo que también lo creían, está en todas partes. Pero para tener un encuentro con Dios, tenían que ir al templo, a la casa de Jehová, a la casa de Dios. Es la mentalidad de David. Para nosotros ya no. Por lo tanto, lo que David quería decir, en la presencia de Dios estaré ¿qué significan largos días? Para toda la vida y más allá, al infinito y más allá. Para nosotros, la casa de Jehová moraré, la presencia de Jehová, yo estaré y viviré por toda una eternidad. Llegará el momento, mis hermanos, donde esta vida terminará. Llegará el momento donde estos cuerpos claudicarán, se rendirán y ya no podrán más. Se nos acabarán las fuerzas físicas. Llegará el momento ya, tarde o temprano, no lo sabemos, para cada uno es distinto. Pero ¿dónde vas a estar? ¿En la casa de Dios o en su presencia? ¿O lejos de su presencia? He ahí el punto. El buen pastor nos invita a que le entreguemos nuestra vida, que nos dejemos dirigir por Él, y Él nos garantiza vida eterna con Él. Él nos garantiza. Salgámonos del redil, salgámonos del camino, seamos ovejas descarriadas y ovejas negras, rebeldes y desobedientes. No esperes habitar en la casa de Jehová por largos días. Espera solamente un sufrimiento, separación de Dios. Y obviamente nadie quiere eso. Pero ahí están los dos caminos. Jehová es tu pastor o Jehová no es tu pastor. Una de dos. No lo cantes, vívelo. No lo leas, ya te lo sabes de memoria. Vívelo hoy. Y haz lo tuyo hoy. Amén. Cierra tus ojos.
Padre, te damos gracias porque nos permites poder meditar en este precioso salmo tan conocido, tan leído, tan cantado, pero a veces tan poco aplicado, Señor. Yo te ruego, Padre, que en esta tu iglesia, cada familia que hoy hemos escuchado este mensaje de el buen pastor, de veras, Señor, sea un compromiso que hagamos hoy para poder establecerte a ti como el centro de nuestra vida, y que de veras podamos decir que tú eres hoy nuestro pastor, mi pastor. Tú eres mi pastor. Yo no sé si eres de alguien más, pero eres mi pastor. Gracias, Señor, por estar conmigo, por salvarme, por perdonarme, por entregar a tu Hijo amado en una cruz para que a través de él yo pueda tener vida eterna. Gracias por derramar de tu Espíritu en mi corazón, que es la garantía de la vida eterna. Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, y te pido que me des de esta nueva vida que tú prometes, que me des de esta vida eterna, Señor, que tú solamente puedes dar desde ahora, vida abundante. Gracias. Enséñame a caminar a tu lado, enséñame a caminar en una confianza total en ti. Y gracias, Señor, porque hoy podemos decir que nuestra copa rebosa, que haya abundancia en nuestra vida, no porque seamos muy trabajadores o muy inteligentes, sino porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú marcas esa diferencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.